Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte. Hacemos cultura. No presenta golpes, dicen, pero ¿el corazón? Los corazones que laten todavía en ese cuerpo alisado por el río, crecido por el río, como una madre, el río que abraza en esos brazos líquidos esta memoria del que ya no sonríe con nosotros y cobra, de improviso, una presencia más vasta. El cuerpo, que no deja de hablar, no presenta golpes, dicen, pero no se detienen a mirar los miles de personas golpeadas, miles y miles de cuerpos golpeados, doloridos, sumergidos, idos. Hay golpes a la vista, yo no sé, golpes como del odio, yo no sé, como si se emposara en el pozo la resaca, todo lo sufrido, yo ya ni sé. En el hielo la hondura del río se desborda, hay golpes y golpean, zanjas del ojo loco cuando busca en el río a oscuras, eso que no presenta golpes, yo no sé, y si sabemos, ya se sabe, yo no sé. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Muy buenos días para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil y en este vasto mundo y universo que se nos ha generado, por decirlo de alguna manera. Un nuevo programa, capítulo número 48 de Gestos Erróneos. Estamos al piso de los 50, corriendo a los 50, esperando que no se nos escapen. Muy felices para acá por Radio Magma 92.1 del dial, y también nos pueden escuchar por internet, radiomagma.com.ar. Cuando me meto en lugares donde no sabía cómo salgo de acá, Bueno, pero antes de seguir vamos a presentar a nuestros compañeros que están en esta mesa. A mi izquierda, el genio musical que le da vida a este universo sonoro del programa, que es el señor Gabriel César. Hola Gaby, ¿cómo estás? Ahí está. Y en ese universo sonoro genera ese hermoso gesto silencioso que siempre nos acompaña y nos abraza en estos días. Y enfrente mío, el querido Darío Palito Ledesma. Hola Palito, ¿cómo estás? Hola Dipa, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Tranqui? Muy bien. Bueno, muy bien. me alegro. Tenemos 2 días seguidos de Gestos Erróneos. O sea, tenemos para escuchar 48 capítulos, podés poner 2 días seguidos y escuchar 2 días seguidos de Gestos Erróneos. Claro, pero qué maravilla. Arrancás el sábado a las 12 de la noche y terminás claro, sí. diría algún amigo por ahí. Jirafa de Gestos Erróneos. Gestos Erróneos, así a pleno, 2 días seguidos. Qué lindo. Arrancás el sábado a la noche y terminás el domingo de la Qué noche. lindo, ahí cerrando las cortinas, abriendo las cortinas, cerrando las cortinas. Así los 2 días. Qué lindo, me encanta esa idea de 2 días seguidos de Gestos Erróneos, para escuchar. Ahí le dejamos la consigna a los oyentes para que escuchen 2 días de Gestos Erróneos. Espectacular. Me encantó. Palito, voy a la pregunta obligada de este primer bloque. ¿Qué leíste y por qué? Dipa querido, leí un poema que se llama No presenta golpes, de Carlos Ríos. Es un poema que está en el libro Hay palabras alrededor de este cuerpo, que es un libro que recopila poesías escritas desde el momento que se supo de la desaparición de Santiago Maldonado hasta el momento en que aparece su cuerpo. Los poemas aparecen ordenados cronológicamente, de diferentes autores y autoras.
tienen la fecha del momento que se escribió, hay muchos en el momento en que desaparece, esas semanas posteriores, y muchos desde el momento que se sabe que apareció el cuerpo. Este es de ese momento cuando aparece el cuerpo de Santiago, que por eso se llama No presenta golpes, porque era uno de los argumentos que daba el Estado en ese momento para decir que cómo habían encontrado el cuerpo. Lo traje porque el domingo 8 de mayo, este domingo que pasó, se conmemoró el día contra la violencia institucional, porque el 8 de mayo de 1987 a las 7 de la tarde 3 suboficiales acribillaron a 3 amigos que estaban tomando una cerveza en una esquina en el barrio de Lomas de Zamora. Los asesinados fueron Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañarás. Y a partir de ese hecho se empezó a utilizar el término gatillo fácil. Quien fue abogado, defensor de las familiares de las víctimas, era León Zimmerman, que después creó la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, la CORREPI, que a partir de ese momento viene monitoreando el accionar de las diferentes instituciones del Estado, del brazo represivo del Estado, y de cómo acciona año a año. Ellos presentan su informe. Bueno, esta fecha es para recordar esa lucha contra la violencia institucional, para volver a pensar qué hace ese brazo represivo del Estado, qué hacen las fuerzas policiales, cómo nos tratan, cómo tratan a las juventudes sobre todo, y cómo tratan a las juventudes en ciertos barrios. Y nada, lo traje también para recordar a Santiago Maldonado, que también fue atacado por Gendarmería, que es parte del brazo represivo del Estado, y que hace poco además empezaron a aparecer, parece que un testigo empezó a dar información más concreta y está permitiendo que avance mejor la causa para esclarecer qué pasó con él. Que recordemos, bueno, estaba acompañando a la comunidad mapuche resistiendo en territorios de Benetton. Nada, eso, así que por eso traje este poema. Bueno, buenísimo. Buenísimo el poema. Buenísimo que hayas traído también todo este raconto que armaste. Así que te lo súper agradezco. Y bueno, un tiempo después también pasó lo de Rafael Nahuel. Sí, digo, también. tenemos un montón de casos de represiones estatales y de desaparecidos en democracia también. Sí, ahora es dentro de poco lo de la democracia. masacre de Monte. Sí, se conmemora ese momento, se recuerda el momento en que fue. Digo, ahora creo que se cumplen 3 años y nada. Y así podemos ir repasando. Sí, podemos hacer un raconto Desgraciadamente histórico podemos repasar un montón por de desgracia. cosas. Bueno, muchas gracias, Palito, por haber traído esto de y nada, por volver a recordarnos y a ponernos sobre nuestros oídos y nuestras mesas. ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cómo se comunican con nosotros? ¿Cómo se comunican? Claro. Bien, yo les puedo decir cómo se comunican. Se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono de la radio, que es 2494-640202. A nuestros teléfonos personales, si nos conocen. O se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos. En ese Instagram pueden subir una historia, etiquetarnos, mandarnos un mensaje privado, desde dónde nos están escuchando, comentarnos algo. En el link de nuestra biografía, que es un link que te lleva un montón de botoncitos. En esos botoncitos hay uno que te trae a la página de la radio, hay un botoncito que te lleva a Spotify para escuchar todo. Cómo se amplía, aparte hace para abajo, hermoso. Y aparecen todos los botones. Sí. El botoncito que te lleva a Spotify para escucharnos ahí, el botoncito que te lleva a Mixcloud para escucharnos ahí también. Pero también hoy, a la tarde, agregamos un botoncito más, que es un botoncito que te lleva a la plataforma Cafecito, cafecito.app /gestos erróneos. Esto es simbólico, vos nos invitás un cafecito, es como que, bueno, che, vamos a invitar a los pibes de Gestos Erróneos a tomar un cafecito. El cafecito tiene un valor de 100 pesos y con eso estás apoyando y sosteniendo este programa. El cafecito es simbólico, no es que después nos vamos a juntar a tomar el café, o sí, no lo sabemos. Bueno, puede ser tranquilamente. Yo me tomaría un café con vos. Pero es esa, como es como una manera de que los oyentes puedan sostener y apoyar el programa. Y además queremos contar que mañana probablemente, si llegamos con los tiempos, vamos a subir a nuestro Instagram un sorteo. Que ahí se van a enterar todo. ¡Sorteo! Vamos, ¡Sorteo! Me encanta. Vamos a regalar algo que es con la compra de tu cafecito. Vos compras un cafecito, podés comprar uno o podés comprar 5 si querés, lo que vos quieras. Con esa compra estás participando del sorteo. Así que
vayan al link, invítenos cafecitos para que este programa siga funcionando, siga sosteniéndose. Y mañana vamos a estar avisando de ese sorteo en las redes, así que atentes, que bueno, se pueden ganar algo que no vamos a decir todavía qué es. No vamos a decir que me gusta lo del cafecito porque es como la antigua gorra. Antes era analógicamente, sería la gorra, digitalmente es el cafecito, claro, ¿no? Pero me gusta lo incorporar el cafecito para que puedan apoyar este programa. Quienes quieran apoyarlo, quienes nos escuchan, quienes están del otro lado dicen, che, loco, vamos a darle un apoyo y es súper simple, ¿eh? O sea, siguen los pasos, les pide una tarjeta de débito, como comprar cualquier cosa por internet, sí, así, claro. y listo, y ya lo bancan. Buenísimo. Así que, y así como los invitamos a que nos inviten un café, también los invitamos a que se comuniquen de otra manera con nosotros a través de una carta. Sí, volvemos a la carta porque así como hablábamos de la manera analógica que era pasar la gorra, hablamos también de la manera analógica que es escribir y compartir con otro interlocutor que está del otro lado, un interlocutor imaginario. ¿Imaginario por qué? Porque uno no sabe qué está haciendo, pero siempre se lo imagina de alguna manera. Imagina a estos erróneos, tal vez reunidos tomando el cafecito o lo que sea, o tomando una cerveza, o como se lo imaginen, y escriben a estos erróneos que están por ahí, errantes, navegando por algún lugar, pero que te permiten la posibilidad de volver a la escritura epistolar, a la escritura sentida, a la escritura que se basa en el tacto, en la imaginación, en la memoria, en la construcción colectiva. Así que por eso reivindicamos la carta como un hecho colectivo y un hecho que está para que compartamos un poco más de diferentes maneras. Así que escriben esa carta, nos dicen lo que quieren, la ponen en un sobre, la mandan a Belgrano 342, al Centro Cultural Altiparte, para Radio Magma, el programa Gestos Erróneos. El código postal es de 7000, así que esperamos sus cartas. Gestos Erróneos, una trinchera literaria contra los operadores del olvido. No lo conseguirán, como no han conseguido jamás la envidia de los sapos acallar el canto de los risueñores, ni las víboras contener el vuelo de los cóndores. Y yo les pido a Dios que no le permita a sus insensatos levantar la mano contra Perón. ¿Por qué? Porque guay de ese día, ese día, mi general, yo saldré con el pueblo trabajador. Yo saldré con las mujeres del pueblo. Yo saldré con las mujeres del pueblo. Yo saldré con los descansados de la patria. Porque nosotros no nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora. Porque nosotros no nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. Y seguimos en este segundo bloque de este capítulo número 48 de Gestos Erróneos. Acabamos de escuchar a la querida Eva Perón dando un discurso. Es importante hacer esta aclaración. Desde hace un tiempo, tanto en el aire como fuera del aire, los erróneos hemos discutido sobre poder charlar o pensar la voz poética desde otro lado, digamos, ¿no? Desde alguien que ya se dice poeta, o que los intelectuales o quien tenga la institución que dice que algo es poesía o no, sino desde otro lado, digamos. Y
hemos empezado a pensar a otros personajes, a otras figuras importantes o históricas, como poetas o poetisas, o pensar la voz poética de esas personas. Por eso, por ejemplo, el año pasado hicimos un programa sobre Diego Maradona, que también tenía esta particularidad de escuchar a Diego dando cierto discurso y el regreso del público, de la gente gritando, digamos, que acaba de pasar lo mismo, digamos, escuchábamos a Evita hablando y el pueblo desde la plaza que le devolvía gritos. Y así que este es como para nosotros un programa especial porque tiene ese desafío, digamos, también para nosotros, que es pensar a Evita como lo pensamos a Diego en ese momento, como desde el lado de su voz poética, ¿no? Sí, hay algo del discurso, del discurso poético que a veces se posiciona en un determinado lugar y no deja entrever que en realidad el discurso poético circula por todos lados, la palabra poética circula total. por todos lados. Entonces como que bueno, se piensa la poesía desde ese lugar más literario, y en realidad la palabra poética y la poesía circula en los diálogos cotidianos también, digamos. Y un poco reivindicar esto como hicimos en aquel momento con Diego Maradona, o también, para mí los discursos de Eva Perón, siempre desde que los escuché, son discursos sumamente metafóricos, sumamente poéticos y con una carga poética muy grande. ¿Por qué también? Yo me preguntaba por qué sucede eso. Me parece que cuando una persona habla con pasión y con convicción de lo que hace, en este caso la palabra política se vincula a la palabra poética, porque hay una pasión y una convicción de parte de Eva de construir un discurso que llegue y que atraviese lo que tiene que atravesar para ahí no me sale la palabra, para diseminarse por socialmente, ¿no? Y me parece que ahí hay algo que ella logró encontrar su propia voz, y su propia voz para hablarle a determinados sectores de la sociedad y para hablarle, digamos, y para que otros sectores también se sientan afectados por esos discursos, digamos. Sí, y a mí me parece importante, por ejemplo, ir pensando desde qué lugares hacia ese discurso poético, digamos. Y recién hablábamos como de diferentes partes. Yo quería empezar primero, obviamente, la Plaza de Mayo, digamos, como escenario desde donde ella hacía su acto poético, que era dar un discurso, digamos. Ese fue uno de los mayores lugares, digamos, también la 9 de julio frente a la CGT, digamos, pero sobre todo la Plaza de Mayo, digamos. Y también esto, la devolución constante de ella lo que dice, lo que contesta el griterío, digamos. Pero también había pensado, esperen que lo estoy buscando, en esos discursos, pero en la radio, digamos, que era el medio por el que se difundía en ese momento todo lo que tenía que ver con la vida política, digamos, pública. Hoy los discursos están más preparados para la televisión o las redes sociales, en ese momento era para ese. Y yo traía esto de la cuestión de la radio en la vida de Evita, merece un comentario especial, porque Evita misma decía que en el teatro no era tan buena, en el cine no le iba del todo mal, porque recordemos esto, era trabajaba en el teatro, fue actriz, digamos, trabajó en el teatro, en el cine, pero que ella comentaba que donde más segura se sentía y que creía que tenía más talento era en la radio, digamos. De hecho, las radionovelas que Eva protagonizó alcanzaron una gran adhesión del público. Además, este era un género popular cargado de mucho dramatismo que gustaba al gran público, digamos. Evita tuvo papeles importantes en radioteatros que se emitían en las emisoras más importantes de entonces, Radio Mitre, Radio El Mundo y Radio Belgrano, y la posibilidad de lograr esa comunión con su pueblo estaba en su palabra, en el tono particular de su voz, en sus gestos, en su expresión corporal y obviamente en el contenido social de su discurso, digamos. En la radio era un lugar donde se sintió siempre cómoda, digamos. Pensemos que está bien, está dando un discurso frente a un montón de gente que debe ser súper difícil, pero al mismo tiempo está saliendo para el país por la radio. Sí. Pero bueno, vos también tenías esto de que también escribió, digamos. Sí, también, que fue algo que yo, más allá de la razón de mi vida, no sabía
que a su vez había escrito para un periódico en algún momento, también con una intención clara de defender al movimiento popular o peronista. Dice: Eva Perón, en su doble rol de primera dama e incipiente dirigente política, al margen de discursos, reseñas y reportajes, inició la textualización de su ideario en las páginas del diario Democracia, periódico nacido en 1946 con un inicial perfil laborista y agrario, y luego se lo llamó vocero de Evita, digamos, al diario, claro. Como sucede hoy con todos los medios. Dicen, este medio es kirchnerista. Bueno, como en ese momento dijeron, este medio es de Evita. Pero ella ya escribía ahí y contó de forma exclusiva ese diario con artículos surgidos de su pluma, quien escribió sobre temas doctrinarios y sociales que acompañaron las políticas del régimen y las acciones del partido. Dichos artículos, de una de las primeras líderes políticas argentinas en utilizar la primera plana de un diario masivo para visibilizar su pensamiento, no contaron con la valoración suficiente de su tiempo, ni de propios ni de extraños. Era como que tampoco se le daba mucha bola a que Evita escribía ahí. Pero para mí es un dato súper interesante que ella también tome la palabra, no solo en el medio de comunicación masivo que era la radio, sino también en un diario, y que desarrolle la escritura escribiendo para un diario sobre lo que ella pensaba sobre ese momento político particular, digamos. Después podemos profundizar sobre el libro La razón de mi vida, sí, que yo tengo algo para decir, pero antes quería decir esto. También muchas veces pensamos esto de qué círculos de poetas, en qué lugares se reunieron, y yo traía, que lo consiguió Gabriela, esta información está buena, que durante la segunda mitad de 1950 tuvo lugar la denominada Peña Eva Perón. La misma fue un encuentro semanal que se realizaba los días viernes por la noche en el hogar de la empleada. En dicho recinto, en Avenida de Mayo, en la capital porteña, un nutrido grupo de poetas y artistas se reunían a recitar y comentar sus poemas, acompañados por Eva. Digamos, nos juntamos, leemos nuestros poemas, comentamos, y además está Eva. O sea que estaba en un círculo escuchando poesía, digamos. Sí. Es muy particular, digamos, es un redato ahí. Digo, seguramente tenían contacto con la poesía, pero ahí también hay como un fuerte contacto con la producción poética del momento, digamos. Sí, que ella se acerque a escuchar, a ver los poemas que iban surgiendo. Entre esos autores estaba Claudio Martínez Paiva, que hacía mucho estilo gauchesco y escribió muchas piezas teatrales. Después había poetas más jóvenes como José María Castañeira de Dios, el cual había ganado el primer premio de literatura de la ciudad de Buenos Aires en el 42, y que además es a quien se le atribuye la frase "volveré y seré millones". Sí. Y después personas como Fermín Chávez, que después se convirtió en uno de los grandes historiadores del peronismo. Pero también había una gran participación femenina en esta ronda de poetas. Estaba María Granata, poeta que luego se desarrollará como autora de literatura infantil, o Julia Prilutsky-Farni, que por ejemplo sus libros entre el 77 y el 83 vendió casi 200.000 libros de su autoría, digamos, que era una poeta y escritora muy conocida. En ese lugar cálido compartían sus noches de viernes estos poetas, con una pata en el arte y otra en la militancia, y la inquieta Eva, quien tan solo 2 años después pasaría a la inmortalidad, digamos. Recordemos que 2 años después ya Eva fallece. Pero nada, estuvo re bien este dato de ahí, de estar en un círculo de poetas. Un dato más sobre esa nota también. A fines del 50, que se denominó el año del Libertador General San Martín, salieron editadas 15 plaquetas en una tirada limitada de 100 ejemplares, con los poemas que se habían producido en esa peña. La mayoría de estos poemas están recogidos en el libro Poetas de Puestos, antología de poetas peronistas de la primera hora, publicado en el año 2011 por el sello Punto de Encuentro, que me pareció interesante que se volvió a reeditar, digamos, después esos poemas. Así que nada, yo los intenté buscar por internet, pero no los conseguí, pero bueno, tal vez se puede investigar a ver si sigue editado, si se puede conseguir el libro, ¿no? Hace 10 años atrás, digamos. Capaz que se consigue, habría que buscar. La verdad que no lo googleé, yo lo leía eso, pero no lo busqué. ¿Sigo? Sí, claro. Tengo un poco sobre los tópicos, sobre los temas que un poco charlaba o trataba Evita. Y acá pasa algo particular, que es pensar el prólogo de La razón de mi vida. La razón de mi vida es un libro que en realidad escribió Manuel Penella de Silva, que
que acompañó a Eva en la escritura. El libro sale ya cuando Evita falleció. Y en el libro Eva cuenta cómo es su relación con Perón, digamos, con los pensamientos de Perón, donde ella considera que coincide con todo lo que Perón dice o piensa. Pero hay algo particular en el prólogo, que es esto de que plantea que muchos reprocharán que solamente habla de Perón, y yo me adelanto a confesar que es cierto, dice Evita. Yo tengo mis razones, mis poderosas razones que nadie podrá discutir ni poner en duda. Yo no era ni soy nada más que una humilde mujer, un gorrión en una inmensa bandada de gorriones. Y él, por Perón, era y es el cóndor gigante que vuela alto y seguro entre cumbres y cerca de Dios. Esta imagen de los gorriones aparece después, la podemos recuperar, pero del gorrión y el cóndor. Entonces Evita aparece en muchos de los discursos, en el yo poético, digamos, en un yo que con ustedes, los descamisados, nos acercamos a Perón, ese Perón que está como un cóndor volando por las cumbres y cerca de Dios. Entonces Evita aparece como un puente entre los descamisados y Perón. Y esto aparece, por ejemplo, yo que he tratado, citas textuales de Evita, yo que he tratado de ser un puente de amor entre el pueblo y el general Perón, lo dice en 1950, trataré de ser a diario un puente de amor entre ustedes y el general Perón, esto lo dice en el 50 también. Estoy con ustedes para hacer ese puente de amor y de felicidad que siempre he tratado de ser entre ustedes y el líder de los trabajadores. Y después suele referirse a su función y a la del general Perón como una función sanadora. Quiero ser una mujer más confundida con el corazón de mi pueblo, para sentir sus latidos, para auscultar sus inquietudes. Hay mucho dolor que mitigar, como que aparece esto de lo sanador. Y también el contrario, ¿no? Cómo se refiere a quien se enfrentan, digamos, bueno, en este caso la oligarquía. Y en muchos discursos la oligarquía aparece como algo referido a la noche. Cuando gobiernos egoístas que los tenían sumergidos en la más oscura de las noches de la explotación, la justicia social que proclamó nuestro ilustre líder, el general Perón, será una estrella en la noche de la desesperanza humana. ¿Cómo aparece estas imágenes, digamos, ¿no? Los gorriones, el puente que une una cosa con la otra, este puente que además nos soluciona salir de esta noche y de esta oscuridad. Me parece zarpado esto, como imágenes poéticas, digamos. Sí, hay como una construcción metafórica en torno a eso, de utilizar determinados personajes más débiles para un lado y más fuertes para otros, que vienen a destruir a esos débiles, digamos. Igual que la metáfora de la guerra, digamos, todas esas metáforas construidas alrededor de los discursos. Son metáforas que tranquilamente se podrían usar en un poema, digamos. Sí, y esto de la guerra, aparece la vanguardia, Evita y los descamisados es la vanguardia, digamos, esto que va adelante en la batalla, el estandarte, el vamos a dar guerra, las banderas en alto, digamos, es como un montón de discurso de estamos en una batalla, digamos, una batalla en una guerra contra un contrario. Total. Y en esa construcción discursiva también yo fui encontrando, hay un texto de Daniel Sciarone, él dice: los discursos de Evita, ya orales, ya escritos, fueron contribución a crear una identidad, un imaginario, una utopía que terminó por trascender el peronismo. Desde que en un acto para ayudar a las víctimas del terremoto que arrasó la ciudad de San Juan en enero de 1944, conoció al entonces secretario de Trabajo y Previsión Social, que era Juan Domingo Perón, la palabra creció a la par de su militancia política, digamos. Y digo, eso fue construyendo. De hecho, yo una de las cosas que pensaba al leer esto, fue la gran constructora de la oratoria del peronismo, digamos. El discurso de construcción del peronismo estuvo alrededor de Evita. Y después, ¿querés que escuchemos primero y después digo otra cosita más? Dale, escuchemos a Evita de nuevo. Dale, buenísimo. Yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que he renunciado. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo.
y por Perón. Le doy las gracias a usted en general por haberme enseñado a conocerlo y a quererlo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descantado vale más que vida. Lo emotivo, ¿no? Como va ahí fuerte. Lo emotivo, la pasión, la repetición como recurso, Sí. el universo sonoro de la palabra también está puesto en juego. Cuando ella dice, entrego mi alma, mi cuerpo, como empieza, digo, esa repetición y ese juego sonoro también es muy del universo poético, digamos. Sí, la pelota no se mancha. Tal Lo cual. vimos allá también en la Con repetición. Maradona, sí, claro, sí. tal cual. Nada, y después, entonces, digo, en esta a lo que iba es en esta construcción de interlocutores, diferentes interlocutores, cuando le habla, digo, ella tenía también muy claro a quién le hablaba, y en esa construcción poética discursiva sabía a quién se dirigía. En un momento ella construye, y es tal vez una de las primeras dirigentes políticas masivas en construir la identidad de la mujer desde determinado punto de vista, digamos. Insisto, la primera masivamente, digamos, porque hubo otras antes, digamos, pero la primera en construir un discurso masivo que involucraba al sector de las mujeres. Y ella, por ejemplo, en un momento dice, hablo a todas las mujeres de mi país que trabajan y luchan rudamente por su hogar, a las que la fortuna adversa o el humilde destino han llevado allí, al pequeño refugio del taller, de la fábrica, de la oficina. Hablo a mis hermanas del campo, del quebrachal y del ingenio, a las que optaron, fíjense la musicalidad que tiene todo eso, total. ¿no? A las que optaron por dar a su hombre, a la par que su ternura, su dedicación y su periódico sacrificio del trabajo. Digo, ahí arma un universo de mujeres trabajadoras que no estaba puesto todavía en el centro de la escena, y lo pone en el centro de la escena para también luego construir esa mujer que tiene no solo el derecho laboral, sino que también tiene que tener el derecho cívico de elegir a quienes quieren que la representen, y elegir también la posibilidad de ser representantes, claro, digamos, sí, y de ponerlas en el centro de la elección política. Digo, son mujeres trabajadoras y son mujeres que están en distintos puntos del país, porque no están solo en una fábrica, sino que están en el quebrachal, en el ingenio. Digo, y que pueden ser elegidas y ser figuras políticas como lo es ella, digamos. Con respecto a lo emotivo que hablaba recién, o que fuimos ejemplificando, hay un texto que se llama Evita en su trama discursiva del licenciado Hugo José Amable. Ay, no se me ocurre ningún chiste con el apellido, pero buen apellido, Amable. Y en ese texto dice que la identidad de los sujetos discursivos se construye en 3 dimensiones. Son varias, ¿no? Pero yo voy a quedarme con el emotivo, con la dimensión emotiva, que se llama el patos en griego, y dice el querido Amable: el tono patético con H, digamos, de patos, el tono patético, sentimental, afectuoso fue otra de sus claves discursivas. Evita misma se proponía hablar desde los sentimientos, y tengo un par de ejemplos. Yo no tengo elocuencia, pero tengo corazón, un corazón peronista y descamisado que sufrió desde abajo con el pueblo y que no olvidará jamás por más arriba que suba. ¿Sí? Ahí tenemos como, yo hablo desde los sentimientos, desde lo emotivo. Tengo otros ejemplos. Yo trataré de hacerme merecedora del cariño de un pueblo tan extraordinario, los latidos de esa masa que sufre, trabaja y sueña con los míos. Yo no sé cómo pagar el cariño y la confianza que el pueblo deposita en mí. Esto emotivo derivó en una devoción religiosa. Digamos, esto que también se conecta con lo que hablábamos del puente, porque yo pensaba hoy, es casi como aparece, cuando hablamos del puente, de ella conectando a los descamisados con Perón, aparece casi como una mesías, digamos, como quien acerca la palabra de quien está más arriba, digamos. Uh-huh.
bueno, todo esto emotivo derivó en una devoción religiosa. Este fenómeno se puede interpretar por varias razones. La primera, por su temprana muerte. En todos los ídolos populares esto hace engrandecer su figura en la memoria colectiva. Digamos, tenemos un montón de ejemplos en Argentina de ídolos populares, ídolas populares, que fallecen en su corta edad. Digo, los primeros que se vienen, Rodrigo, Gilda, y podemos hacer un montón más. Esto también se multiplicó por los funerales. Digamos, ver semejante funeral, semejante acto de devoción hacia la figura de Eva cuando muere. Digo, son 9 días de velorio, digamos, y mostrar tantas muestras de afecto y de cariño y de dolor en torno a Eva también hace que se crezca. Habría que ver qué habría pasado si hubieran velado 9 días a Maradona. Y también pensar el periplo que pasó después del cuerpo de Eva. Esto de, bueno, me lo llevo, lo embalsamamos, me lo llevo, no se sabe dónde está, bueno... Eso también genera una cuestión de devoción, al punto que eso también se refleja en la literatura. Digo, hay cuentos como Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, El simulacro de Jorge Luis Borges, o Esa mujer de Rodolfo Walsh, que charlamos un poco cuando fue el capítulo de Rodolfo Walsh, que es uno de los cuentos más zarpados de la literatura argentina y habla sobre el cuerpo de Eva Perón. Eso es una buena recomendación. Este cuento, Esa mujer de Rodolfo Walsh, está leído por Rodolfo Walsh, lo pueden encontrar en YouTube, así que si no lo conocen y lo quieren escuchar, lo pueden escuchar por el mismísimo Walsh, así que búsquenlo. Pero me pareció genial traer esto de lo emotivo, de cómo lo emotivo genera primero la conexión de quienes escuchan con el discurso y después también todo esto que pasa después, lo religioso, la devoción y demás. Sí, totalmente. Bueno, y para ir cerrando, porque ya se nos va, yo quería... No, nada, nos quedaron varias cosas, pero bueno, por ahí me interesaba un poquito esto. También cuando... Un poquito esto por la actualidad que tiene también algo que ella dice en este discurso. En 1947 habló a través de la Radio del Estado y de la Red Argentina de Radiodifusión y dice un discurso, esto es en relación al voto femenino, ¿no? Debemos afrontar la calumnia, la injuria, la infamia. Nuestros eternos enemigos, los enemigos del pueblo y de sus reivindicaciones, pusieron en juego todos los resortes de la oligarquía para impedir el triunfo. Desde un sector de la prensa al servicio de intereses antiargentinos, muy actual, se ignoró a esta legión que me acompaña. Desde un minúsculo sector del Parlamento se intentó postergar la sanción de la ley. Aquí, y acá viene la palabra poética puesta al servicio del discurso. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una larga historia de lucha, tropiezo y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Me encanta, me parece como una maravilla y me parece que, insisto, me parece que eso es por entender y abordar con pasión lo que ella hacía y el discurso político como un lugar de disputa de la palabra, digamos. Y si la palabra la ganan los poderosos, los intereses antiargentinos de la prensa, perdemos los argentinos. Sí, las argentinas. Total. Y a mí me parece también esto de lograr, ahora que nos cuesta tanto definir quién es el antagónico, digamos, quién es eso a lo que nos estamos enfrentando, que no lo sé, los capitales extranjeros, no. A veces nos parece tan lejano, y digo esto de resumirlo a los sapos que no se pueden comer a los ruiseñores, me parece que es como una manera mucho más simple, digamos, bueno, ¿quiénes son estos? Estos son, nombrarlos de una manera más cercana. Me parece que eso también generaba, me parece que se pueda diseminar, como hablábamos hoy, más fácilmente el discurso, digamos. Uh-huh. Fue un desafío para este programa abordar a Evita y a pensar su voz poética. Se nos está yendo el bloque, podríamos seguir charlando, a mí me quedó bastante material afuera. Incluso podríamos empezar a preguntarnos y ver qué respuesta encontramos a ciertas preguntas que surgieron durante este debate, pero nos queríamos seguir del bloque leyendo un fragmento de un poema de María Elena Walsh, el cierre de ese poema, que está dedicado a Eva y que dice:
Cuando juntas las reas y las monjas y las violadas en los teleteatros y las que callan pero no consienten, arrebatemos la liberación para no naufragar en espejitos ni bañarnos para los ejecutivos. Cuando hagamos escándalo y justicia, el tiempo habrá pasado en limpio tu prepotencia y tu martirio, hermana. Tener agallas como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada en el candor de la beneficencia, pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos. Agallas para hacer de nuevo el mundo. Tener agallas para gritar, basta, aunque nos amordacen con cañones. ¡El capitalismo foráneo! ¡El capitalismo foráneo! ¡Y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas! Para sentirse vivo. En la naturaleza, todo está de pie. Los árboles, los pájaros que están sobre los árboles, las hojas que se estiran para limpiarse de las ramas. Y cada uno piensa que los otros son el suelo. Las hojas creen que toda rama está acostada y ciega. Los pájaros, que el árbol ya no crece, que es una especie de ruina. Y el árbol cree que no hay más árboles, no cree más que en sí mismo. Nadie soporta que el sustrato en que se apoya tenga una vida propia, que no esté muerto, extinto, que sea ligero. Para sentirse vivo hay que pisar una desolación, algo que ya no tiene nada que decir. Gestos erróneos. El cable destrozado de los auriculares que reproduce entrecortado un bolero triste. Y llegamos al tercer bloque, último de este capítulo 48 de Gestos Erróneos, el bloque de los saludos, de las charlas delirantes y demás, de los anuncios también. Pero antes de arrancar con todo eso, te voy a preguntar, Dipa, ¿qué leíste y por qué? Bueno, leí un poema de mi admirado Fabio Morábito, que se llama Para sentirse vivo. Fabio Morábito, lo traje eso, como siempre traemos, ¿viste? Para imponer acá en la mesa que tiene que ser un invitado de este programa. Fabio Morábito es un poeta latinoamericano, argelino, egipcio, así como que tuvo una vida nómade. Por distintos lugares. Lo traje un poco para imponerlo, para que la gente lo escuche, para que digan, sí, Morábito, che. Y traje este poema específicamente porque me interesaba también esta idea de esta falta de conciencia de los seres y de esta posibilidad de pensar que nadie sabe que lo que está por debajo, a su alrededor, también está vivo. Que para sentirse vivo tenemos que pensar que hay algo muerto, digamos. Y me parece súper interesante para dejarlo ahí, ¿viste? Para decir, está eso rondando todo el tiempo, digamos, de que un poco nos pasa que para sentirnos vivos tenemos que pensar que hay algo que muere o que está muerto bajo nuestros pasos, digamos. Todos esos contrastes que siempre son necesarios, digamos, la luz para la oscuridad, digamos, como ese debate, pero el de la muerte me parece que es como uno de los más complejos y que más preguntas nos generan, digamos, ¿no? Pero es como, incluso me lo voy a llevar a un ejemplo muy concreto. Digo, cuando uno camina por la calle, si uno pensara que está pisando algún bichito a cada instante y que ese bichito está vivo, no podría moverse prácticamente. Claro. Por lo menos quienes respetamos la vida. Claro, sí, ¿no? Total. Hay un montón de gente que está recontenta, que va recontenta. Voy a pisar. Pero digo, desde ese ejemplo muy absurdo y muy concreto, digamos, hasta un montón de cuestiones más filosóficas que rondan esa pregunta, ¿no? Pero bueno, eso. Y bueno, también para reivindicar que tenemos que sentirnos vivos
y bailar. Y bailar, me encanta. Gracias, Dipa, por traer ese poema. Vamos a pasar ahora a la parte de los saludos. Voy a arrancar yo. Primero quiero mandarle saludos al querido Gabriel, por favor. al querido Gabriel César, que está acá haciendo en el Universo Sonoro, para también contar que el tema con el que cerramos el bloque de Eva Perón fue una composición del Gaby, digamos. Conjunta. Claro, juntó un poema, un tema de electrotango y arriba fue poniendo las partes del discurso que escuchamos de Eva, así que podríamos decir que es un mashup o un collage. Claro, ahí está un collage de Gaby César. Es la primera vez que lo hace en el programa, así que estamos contentos que lo haya hecho. Y esta música también nos da el pie para mandarle un gran saludo al querido Néstor Di Paola, que lleva adelante Ediciones del Chapaleofú, que es una editorial tandilense que lleva 26 años publicando libros de autores de Tandil y la región. Vos podés publicar tu libro con esta prestigiosa editorial de Tandil. También te ofrece corrección gramatical y de estilo para que tu libro vea la luz libre de posibles errores. Y además podés corregir tu artículo para un congreso, tu trabajo de tesis, tus informes anuales para el trabajo, lo que sea. Néstor te ayuda a corregirlo. Para cualquiera de estos servicios te comunicas con Néstor Di Paola al 2494-628639, 2494-628639 o a nestordipaola@gmail.com. Si te comunicas con él y le compras algún libro, no solo por el servicio de corrección, eso, le compras algún libro, te hace un 20% de descuento en cualquiera de los libros de la editorial. Así que le mandamos un gran saludo a Néstor Di Paola. Y yo le voy a mandar un gran saludo a Dani y a Tati, nuestros amigues de La Bullanga, porque La Bullanga es una librería de editoriales independientes, autogestivas y cooperativas. Libros para imaginar y caminar nuevos mundos. Por horarios, catálogo y actividades, consultar las redes de la librería, Instagram o Facebook, labullanga.librería, y por el WhatsApp también te podés comunicar, es 2494 60 53 88. Así que comunicate con La Bullanga, que es la librería compañera de este programa y de todos los que anden por ahí buscando libros. También se pueden acercar a su local, que queda en Colón 1479, ahí en Colón y Larán, al lado de la Biblioteca Salceda, en la sede del Club Ferro. Tenemos un datazo, viernes y sábado, por lo menos estas semanas, hay 40% de descuento en la cuenta DNI. Con cuenta DNI. 40% de descuento. Y nosotros tenemos una palabra clave que vos vas, se la decís a quien esté atendiendo, Dani o Tati, y automáticamente te hacen un 10% de descuento en la compra que hagas. Y la palabra clave de esta semana es... descamisada. Perfecto. Descamisada. Descamisada. Por quien abordamos a Eva, no hay que aclararlo, es la palabra clave. Así que si vas el viernes y el sábado y pagás con cuenta de DNI y decís la palabra clave descamisada, te hacen un 50% de descuento. O sea, el libro te sale en la mitad. Así que aprovechen. Yo creo que voy a ir, Sí, yo también. Acérquense a la librería y bueno, aprovechen estos descuentos que les estamos dejando. Nos encontramos en la librería entonces. Dale. ¿Seguimos con los saludos? Por favor. ¿Vos o yo? Bueno, yo puedo empezar. Le voy a mandar un saludo a Ailén. Ailén es una trabajadora del Centro Cultural Arte y Parte. Está siempre acá cuando salimos a la salida. Siempre nos la cruzamos, escucha el programa desde allá adelante, así que le queremos mandar un fuerte saludo. También da clases acá, da clases de baile, así que pueden venir acá y preguntar por Ailén y tomar clases con ella. Y bueno, yo debo confesar que me enteré hace poquito que la conocía ya de antes. Y nada, un clásico. Cuando me dijo el nombre, ya te conozco. Un clásico. Sí. Le vamos a mandar un gran saludo a Agustina, que nos manda un mensaje a través de Instagram y dice: hermoso programa, erróneos, ahondando en lo que vienen hablando, su palabra poética se manifiesta en la ternura con la que le habla a su pueblo y con la fuerza a la que se dirige a la oligarquía en un periodo de su vida entre los 25 y los 33 años. Sí, eso era algo bueno para aclarar, que no lo dijimos. Era muy joven Evita cuando hacía todo lo que hizo. Garra y convicción que se hace carne en nosotras hasta el día de hoy y nos encargaremos de perdure. A su vez, nos dice, la figura de Eva y la doctrina de Perón es muy difícil de explicarlo por separado. Recomiendo para esto el libro Eva y las mujeres de Julia Rosenberg. Saludos. Así que le mandamos un gran saludo a Agus, que nos está escuchando y que nos acerca toda esta info y aclaraciones. ¿Qué más? ¿Vos no tenés más saludos? Sí, yo voy a saludar a Aldo, que nos saluda desde Olavarría y que nos está escuchando desde allá.
Así que nada, le mando un gran abrazo. Dice, esa Evita la banderada, dice, pone así como el festejo. Me encanta que mucha gente se puso muy contenta de que abordemos Evita, ¿no? Sí, total, vimos mucha gente nos etiquetó en historias avisando que hoy íbamos a abordar Evita. Ahí le podemos mandar saludos a Sofi Chévez, a Agus Lescano López, que hace No Somos Influencer en esta radio, que anda por acá dando vueltas por el Centro Cultural Arte y Parte. Gente que estuvo difundiendo que hoy hacíamos este programa, ¿no? Sí, le mando un saludo también a Flavia Salto de la Barría, que también dice, cuando se enteró lo de Evita recién, que mandamos la difusión, dale, también así como festejo. Así que bueno, me gusta que la gente se ponga contenta. Le mando un saludo a Enriqueta Viegas, que el año pasado nos hizo un hermoso collage de Diana Velesi, que también nos está escuchando. Me manda una foto de un televisor gigante o algo así, con Radio Magma ahí. Qué lindo. ¿Tenés algún saludo más? No. Si no, yo también voy a... Dale, promociona esa, yo promociono después otra cosa. Bueno, vamos a promocionar cosas. Esto es importantísimo. Este viernes 13 de mayo... a las 20 horas en el Centro Cultural Arte y Parte, Belgrano 342, se va a llevar a cabo la fiesta Magma. Una fiesta de la radio. Vamos a perrear fuerte y poéticamente, por lo menos quienes podamos estar. No te lamentes, Dipa. No, ahora voy a decir algo. No digas nada. No pongamos esta discusión sobre la mesa ahora. Nada, vengan, acérquense a la fiesta Magma, arranca a las 20 horas. Hoy llegué temprano y acá estaban debatiendo las DJ, que no voy a decir nada, pero las DJ estaban debatiendo un poco cómo iba a ser la música. Va a estar buenísimo. Las anticipadas salen en 300 pesos. En la puerta van a salir 400 pesos. No es nada. No te compras nada con esa plata. Para comprar la entrada anticipada y demás, te podés comunicar con el Instagram de la radio, Radio Magma, y ahí la podés comprar por transferencia o pasás por acá por el Centro Cultural y tenés tu entrada para esta fiesta, la gran fiesta Magma, la segunda edición. La primera fue cuando fue el lanzamiento de la radio, esta es la segunda. Así que nos vemos este viernes a partir de las 20 horas acá en el Centro Cultural Arte y Parte. Ustedes se ven, porque a mí no me invitan, porque la hacen un viernes y yo no puedo venir. Me da una bronca, no puedo venir a esa super fiesta. Bueno, viernes 3 entonces fiesta. Gaby, ¿venís? No lo sabes todavía, bien. Bueno, capaz que te mandamos videos con el Gaby, acá meneando con el Gaby. Bueno, yo eso no puedo venir los viernes, así que me da mucha pena, pero estoy solicitando a la producción y a la gerencia de la radio que hagan una fiesta un sábado. Bien. Así que hago mi descargo por acá para que hagan una fiesta un sábado. Pero el sábado también, Ajá. Hay una obra muy hermosa que se llama Sucedió en la Vía. ¿Y quién la hace? Que la hago yo. Así que nada, quiero que vengan. La compañía Mínimo Vital y Móvil los invita a la obra Sucedió en la Vía, una obra de títeres, una obra súper poética, súper hermosa para compartir en familia. Es gratuita. Es gratis, papá. Gratuita y popular. El sábado, 16 horas en el Centro Cultural San Pacífico, San Peña 971, ahí en Villa Italia. En el corazón de Villa Italia. Sí, hermoso. Eso era un gran cine de Villa Italia, aparte. Así que nada, vayan a conocer lo que era el cine de Villa Italia, que ahora es un teatro. Y que nada, podemos disfrutar de esta hermosa obra que se llama Sucedió en la Vía. A ver si entiendo. Los títeres los hizo Gaby. Mirá, César. Ahí está. O sea, a ver si entiendo. Me voy a Villa Aguirre, voy a un cine, a un viejo antiguo Villa cine. Italia. A Villa Italia, perdón. A un viejo cine. Sí. Una obra hecha por vos de títeres, los títeres hechos por Gabriel, y la entrada es gratis. Es un planazo. Golazo, planazo de sábado a las 16 horas. Así que nada, vayan, denle una vuelta. Vayan, disfruten de esa obra que yo voy a disfrutar también con ustedes, y después quienes quieran salimos por ahí. Bien, así que fiesta Magna. invito por la duda. Fiesta Magna el viernes, descansan y a las 4 a ver la obra Sucedió en la Vía allá. Así que lleven a sus niñes, hijes, sobrines, nietes, a quienes quieran. ¿Algo más? No, creo que ya estamos. Bien. Este programa fue llevado adelante por el querido Facundo Di Paola, por mí, que soy Darío Ledesma, me dicen Palito, en operación técnica y selección musical el querido Gabriel César, y nos vamos, como siempre, escuchando a la invitada de este capítulo, a la queridísima Eva Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre
y nos llevarán como bandera a la victoria. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Mis descansados, yo quisiera decirle muchas cosas, pero los médicos me han prohibido hablar. Yo les dejo mi corazón y les digo que deseo y que estoy segura que pronto estaré en la lucha, con más fuerza y con más amor, para luchar por este pueblo que tanto amo como lo amo a Perón. Y les pido una sola cosa, que estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no les llegará a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón, que es estar con la patria y con ustedes mismos. Y a todos los descansados del interior, yo los desprecio muy, pero muy cerca de mi corazón, y deseo que se den cuenta de cuánto los amo. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura.